Canelo Hernández había conocido a Relámpago cuando el caballo era apenas un potro de 6 meses, todo patas largas y energía desbordante. Había algo especial en aquel animal desde el primer momento que sus ojos se encontraron en el pequeño rancho donde Canelo trabajaba como cuidador. No era el potro más bonito del lote ni el más grande, pero tenía una chispa en la mirada que prometía grandeza durante los siguientes 5 años. Hombre y caballo desarrollaron un vínculo que trascendía la relación normal entre jinete y montura. Relámpago no era solo el caballo de Canelo, era su compañero, su confident. Y en muchas maneras, su mejor amigo. Juntos habían ganado más de 20 carreras locales, convirtiéndose en una leyenda menor en la región de Michoacán. Relámpago era un caballo de constitución mediana, pelaje castaño brillante y una velocidad que había sorprendido a todos los que lo habían visto correr. Pero lo que más impresionaba a quienes lo conocían no era su velocidad, sino su corazón. Era un animal que nunca se rendía, que daba todo de sí mismo en cada carrera, y que parecía entender instintivamente lo que Canelo necesitaba de él en cada momento. Canelo había crecido en una familia humilde. Su padre había sido peón de rancho toda su vida, y su madre había trabajado limpiando casas para ayudar con los gastos familiares. No habían tenido mucho dinero, pero habían tenido amor, valores sólidos, y la enseñanza de que el trabajo duro y la perseverancia podían superar cualquier obstáculo. Cuando Canelo tenía 25 años, había logrado ahorrar suficiente dinero para comprar una pequeña parcela de tierra donde construyó un rancho modesto. No era gran cosa, unas pocas hectáreas, un establo pequeño y una casa de 2 habitaciones, pero era suyo. Y lo más importante, era el hogar de Relámpago los fines de semana. Cuando había carreras en los pueblos cercanos, Canelo y Relámpago viajaban por toda la región, compitiendo contra caballos que costaban 10 veces más que lo que Canelo había pagado por su compañero. Pero una y otra vez, la dupla sorprendía a todos, ganando carreras que nadie esperaba que ganaran. Ese caballo tiene algo especial, solían decir los otros jinetes después de ver a Relámpago cruzar la meta en primer lugar. No es el más rápido ni el más bonito, pero tiene un corazón que no se rinde. Canelo siempre sonreía cuando escuchaba esos comentarios, sabía que tenían razón. Relámpago poseía esa cualidad rara que distingue a los verdaderos campeones, la capacidad de encontrar un poco, más cuando parecía que ya no quedaba nada que daran. Sus victorias les habían permitido a Canelo mejorar gradualmente su situación financiera. No se habían vuelto ricos, pero ya no tenían que preocuparse por las cuentas básicas. Canelo había podido mejorar las instalaciones de su rancho, comprar mejor comida para Relámpago e incluso contratar ayuda de medio tiempo. Pero lo más importante era que habían encontrado su propósito en la vida. Cada carrera era una aventura, cada victoria era una validación de que los sueños humildes podían hacerse realidad con suficiente dedicación. En todo cambió una tarde de marzo cuando Canelo y Relámpago regresaban de una carrera en un pueblo vecino. Habían ganado, como de costumbre, y estaban de buen humor mientras trotaban por el sendero rural que llevaba de vuelta a casa Ann. Fue entonces cuando escucharon los gritos. Unos 100 metros del sendero, una niña de perhaps 8 años había estado jugando cerca de un pozo viejo cuando el borde se derrumbó, enviándola directamente hacia el agua profunda. Sus gritos de pánico cortaban el aire de la tarde, y era evidente que no sabía nadar. Sin dudar un segundo, Canelo dirigió a Relámpago hacia el pozo. El terreno alrededor era traicionero, lleno de rocas sueltas y hoyos ocultos que podrían causar que un caballo tropezara fácilmente. Pero no había tiempo para buscar una ruta más segura. Relámpago, sintiendo la urgencia en las riendas de Canelo, galopó a toda velocidad hacia el pozo. Canelo se bajó mientras el caballo aún se movía, corriendo los últimos metros hasta el borde del pozo donde pudo ver a la niña luchando desesperadamente por mantenerse a flote. El agua estaba a más de 3 metros de profundidad, demasiado lejos para que Canelo pudiera alcanzarla desde arriba. Necesitaba una cuerda, pero no tenía ninguna. Fue entonces cuando se le ocurrió una idea desesperada. Corrió de vuelta hacia Relámpago y comenzó a quitarle las riendas y cualquier otra correa que pudiera servir como cuerda improvisada. Ató los extremos juntos, creando una línea de salvamento, que podría ser lo suficientemente larga para llegar hasta la niña, pero necesitaba un ancla para asegurar la cuerda. El único punto de anclaje confiable era Relámpago mismo. «Tienes que ayudarme, amigo», le dijo a su caballo mientras ataba un extremo de la cuerda improvisada alrededor del pecho del animal. «No te muevas, sin importar qué pase». Como si entendiera la gravedad de la situación, se plantó firmemente en su lugar, sus 4 patas estableciendo una base sólida que podría soportar el peso tanto de Canelo como de la niña. Canelo se deslizó por la cuerda hacia el pozo, donde logró agarrar a la niña justo cuando se estaba hundiendo por tercera vez. El ascenso fue agotador, pero Relámpago mantuvo su posición perfectamente, permitiendo que Canelo subiera
lentamente con la niña aferrada a su espalda. Fue cuando estaban a solo metros de la superficie que ocurrió el desastre. Una roca grande, desalojada por el peso y movimiento de la cuerda contra el borde del pozo, se desprendió y rodó directamente hacia las patas traseras de Relámpago. El caballo vio la roca venir pero no se movió. Mantener su posición era más importante que protegerse a sí mismo a la roca, que pesaba más de 50 kilos. Golpeó la pata trasera izquierda de Relámpago con un sonido seco que hizo que el corazón de Canelo se detuviera. El caballo se estremeció de dolor pero no se movió de su posición hasta que Canelo y la niña estuvieron completamente a salvo en la superficie. Solo entonces, cuando supo que su trabajo estaba terminado, Relámpago se permitió colapsar, su pata izquierda doblándose en un ángulo que hizo que Canelo supiera inmediatamente que algo estaba terriblemente mal. A los padres de la niña llegaron minutos después, habiendo escuchado los gritos, y encontraron a su hija, sana y salva, pero a Relámpago claramente lesionado. Mientras llevaban a la niña al hospital para un chequeo, Canelo se quedó con su caballo herido. Sabiendo que su vida acababa de cambiar para siempre, el veterinario local llegó una hora después, y su diagnóstico fue devastador. Relámpago había sufrido una fractura compleja en la pata trasera izquierda. Aunque la fractura podría sanar, el daño a los ligamentos y tendones circundantes era tan severo que el caballo quedaría permanentemente cojo. Podrá caminar, explicó el veterinario con gentileza, pero nunca volverá a correr competitivamente. Su carrera como caballo de carreras ha terminado. Canelo sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. No solo había perdido a su compañero de carreras, había perdido su fuente de ingresos, su pasión y su futuro, tal como lo había imaginado, durante las siguientes semanas. Mientras Relámpago se recuperaba lentamente, Canelo tuvo que enfrentar una realidad económica brutal. Sin las ganancias de las carreras, no tenía manera de mantener su rancho. Las deudas se acumulaban, y varios acreedores comenzaron a presionarlo para que vendiera la propiedad. Tienes que ser práctico, le aconsejó su hermano Mayo R. Relámpago. Ya no puede correr, véndelo a alguien que pueda usarlo como caballo de trabajo, vende el rancho y comienza una nueva vida. Pero Canelo no podía ni siquiera considerar la posibilidad de separarse de Relámpago. El caballo había arriesgado su carrera para salvar la vida de una niña. La idea de abandonarlo ahora, cuando más lo necesitaba, era impensable. No voy a vender a Relámpago, le dijo firmemente a su hermano. Encontraremos otra manera. Durante los siguientes meses, Canelo trabajó trabajos de medio tiempo para mantener a flote el rancho. Trabajaba en construcción durante la semana, hacía trabajos de jardinería los fines de semana, y ocasionalmente vendía verduras de su pequeño huerto. Era una existencia precaria, pero se las arreglaba para mantener a Relámpago y conservar el rancho. Relámpago se recuperó de su fractura, pero tal como el veterinario había predicho, quedó con una cojera permanente en su pata trasera izquierda. Ya no podía galopar con la gracia fluida que había caracterizado sus años de carrera. Cada paso que daba mostraba la evidencia de su sacrificio heroico, pero a pesar de su discapacidad física, el espíritu de Relámpago permanecía intacto. Seguía siendo el mismo caballo noble y determinado que siempre había sido. Y aunque ya no podían competir juntos, el vínculo entre él y Canelo se había fortalecido aún más, por lo que habían pasado juntos, un año después del accidente, cuando la situación financiera de Canelo había llegado a un punto crítico. Llegaron noticias que cambiarían todo. La Federación Mexicana de Carreras de Caballos anunció que se realizaría la carrera más grande en la historia del país. El Gran Premio Nacional tendría una bolsa de premios de 5 millones de pesos para el ganador, más dinero del que la mayoría de los jinetes habían visto en toda su carrera. La carrera se realizaría en el Hipódromo de las Américas en la Ciudad de México y estaría abierta a cualquier caballo registrado en el país. Era una oportunidad única en la vida para cualquier jinete con sueños de grandeza. Cuando Canelo leyó el anuncio en el periódico local, su primer pensamiento fue de pura nostalgia. Un año antes, él y Relámpago habrían estado entre los primeros en inscribirse. Habrían entrenado durante meses, preparándose para la carrera de sus vidas. Pero ahora, con Relámpago cojo y su propia carrera como jinete efectivamente terminada, la noticia era simplemente un recordatorio doloroso de lo que habían perdido. O al menos, eso es lo que pensó inicialmente. Durante los días siguientes, la idea comenzó a germinar en su mente. Era una idea loca, completamente irracional, que desafiaba toda lógica y sentido común. Pero una vez que se asentó en su cabeza, no pudo deshacerse de ella. ¿Y si Relámpago pudiera correr una carrera más? Sabía que sonaba imposible. El caballo estaba permanentemente cojo. Nunca podría competir contra los mejores caballos del país en su condición actual. Sería cruel siquiera intentarlo. Pero había algo en los ojos de Relámpago, algo en la manera en que todavía se emocionaba cuando escuchaba el sonido de otros caballos galopando, que le decía a Canelo que su compañero extrañaba las carreras tanto como él. Una noche, mientras cepillaba a Relámpago en el establo,
Canelo finalmente verbalizó la idea que había estado rondando su mente. ¿Qué dices, amigo?, le preguntó suavemente al caballo. Una carrera más, por los viejos tiempos. Levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos, como si entendiera exactamente lo que se le estaba preguntando. Luego hizo algo que no había hecho en meses. Relinchó con la misma energía y entusiasmo que había mostrado en sus días de carrera. Era como si estuviera diciendo: estoy listo cuando tú lo estés. Esa noche, Canelo tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Iba a inscribir a Relámpago en el Gran Premio Nacional. Sabía que todos pensarían que había perdido la razón. Sabía que las probabilidades de éxito eran prácticamente cero. Sabía que probablemente se convertiría en el hazmerreír de todo el país. Pero también sabía que no podía vivir consigo mismo si no le daba a Relámpago una última oportunidad de hacer lo que más amaba en el mundo. Al día siguiente, Canelo fue a las oficinas de la Federación Mexicana de Carreras de Caballos para inscribir a Relámpago en el Gran Premio Nacional. El empleado que procesó la inscripción lo miró extrañado cuando vio el nombre del caballo Relámpago. Preguntó, revisando los registros en su computadora: ¿no es ese el caballo que se lesionó el año pasado salvando a una niña? El mismo, confirmó Canelo, pero según nuestros registros quedó permanentemente cojo. ¿Estás seguro de que quiere inscribirlo? Completamente seguro, respondió Canelo. Aunque su estómago se revolvía con nervios, el empleado se encogió de hombros y procesó la inscripción. Técnicamente, Relámpago cumplía con todos los requisitos para competir. No había reglas que prohibieran específicamente a caballos cojos participar, aunque la sabiduría convencional dictaba que ningún propietario responsable intentaría algo así. Cuando la lista de participantes se publicó una semana después, el nombre de Relámpago apareció al final, casi como una nota al pie extraña. Pero para aquellos en la comunidad ecuestre que conocían la historia, su inclusión fue una sorpresa mayúscula. Canelo inscribió a su caballo cojo en el Gran Premio. Se preguntaban unos a otros con incredulidad: ¿se ha vuelto loco? Las reacciones iniciales fueron de confusión más que de burla. La mayoría de la gente asumió que había sido un error administrativo o que Canelo había encontrado alguna manera de sanar la cojera de Relámpago. Pero cuando confirmaron que Relámpago efectivamente seguía cojo y que Canelo realmente intentaba competir con él, la confusión se convirtió en algo más cruel. Fue entonces cuando Canelo hizo el anuncio que convertiría su historia en una sensación nacional. Durante una entrevista con un periodista deportivo local que había venido a preguntarle sobre sus planes para la carrera, Canelo hizo una declaración que dejó a todos sin palabras. Estoy tan confiado en Relámpago, dijo calmadamente. Estoy dispuesto a apostar todo lo que tengo a que va a ganar el Gran Premio Nacional. El periodista pensó que había escuchado mal. ¿Perdón? ¿Dijo que va a apostar en su propio caballo? Así es, confirmó Canelo. Voy a apostar 2 millones de pesos a que Relámpago gana la carrera. 2 millones de pesos era más dinero del que Canelo había visto en toda su vida sumada. Era el valor de su rancho, sus ahorros y todo lo que poseía en el mundo. Era literalmente su vida entera. Señor Hernández, dijo el periodista cuidadosamente, se da cuenta de que está apostando todo lo que tiene en un caballo que está permanentemente cojo, un caballo que no ha corrido competitivamente en más de un año. Me doy cuenta perfectamente, respondió Canelo con una serenidad que sorprendió al periodista. Pero conozco a Relámpago, sé lo que es capaz de hacer cuando realmente importan. El periodista presionó más. ¿Pero de dónde va a sacar 2 millones de pesos para apostar? Voy a hipotecar el rancho, explicó Canelo, y voy a usar mis ahorros. Todo lo que tengo va a esta apuesta. La entrevista se transmitió esa noche en las noticias locales, y para la mañana siguiente había sido recogida por medios nacionales. La historia del jinete loco que va a apostar su vida en su caballo cojo se extendió por todo México como fuego en pastizal seco. Las reacciones fueron inmediatas y uniformemente negativas. Este hombre ha perdido completamente la razón, declaró un comentarista deportivo en televisión nacional. Es imposible que un caballo cojo compita contra los mejores caballos del país. Esto no es valentía, es locura. Alguien debería intervenir para proteger a este hombre de sí mismo, añadió otro experto. Va a perder todo lo que tiene en una fantasía imposible. Los foros en internet se llenaron de comentarios burlones. Ripa al rancho de Canelo, escribía uno. El pobre hombre va a terminar en la calle por su obsesión con un caballo que ya no puede correr. Comentaba otro. Incluso la familia de Canelo trató de disuadirlo de su decisión. Hermano, por favor, recapacita, le rogó su hermana durante una visita emocional. Mamá y papá trabajaron toda su vida para que pudieras tener algo propio. No puedes arriesgarlo todo en algo tan imposible. Canelo, te amo como a un hermano, añadió su hermano Mayo R. Pero esto es suicidio financiero. Relámpago es un buen caballo, pero no puede competir contra animales que valen millones de pesos. Sus amigos, sus vecinos, incluso el veterinario que había tratado a Relámpago después del accidente,
Todos trataron de convencerlo de que reconsiderara su decisión. Entiendo el vínculo que tienes con ese caballo, le dijo el veterinario durante una visita. Pero como profesional tengo que decirte que lo que estás planeando es imposible. Su cojera es permanente. No hay manera de que pueda competir, efectivamente. Pero Canelo había tomado su decisión y no iba a cambiar de opinión. Caterpillar, de duda, cada predicción de fracaso, solo fortalecía su resolución. Todos ustedes ven un caballo cojo, les respondía calmadamente a sus críticos. Yo veo un campeón que tuvo el valor de arriesgar todo para salvar una vida. Si él pudo hacer eso, puede hacer cualquier cosa. A medida que se acercaba la fecha de la carrera, la atención mediática se intensificó. Reporteros de todo el país llegaron al rancho de Canelo para documentar lo que muchos estaban llamando la apuesta más tonta en la historia del deporte mexicano. ¿No le da miedo perder todo lo que tiene?, le preguntó una reportera durante una entrevista televisada. Por supuesto que me da miedo, admitió Canelo honestamente. Pero el miedo no es razón para no intentar algo extraordinario. ¿Qué le dice a la gente que piensa que está loco? Canelo sonrió y miró hacia donde Relámpago pastaba tranquilamente, aparentemente ajeno a toda la controversia que rodeaba su próxima carrera. Les digo que nunca han visto a Relámpago correr cuando todo está en juego, respondió. Y les digo que a veces los milagros ocurren cuando menos los esperamos. Mientras las cámaras grababan, Relámpago levantó la cabeza como si hubiera escuchado su nombre. A pesar de su cojera evidente, había algo en su postura, algo en la manera en que miraba hacia el horizonte, que sugería que estaba listo para cualquier desafío que se le presentara. Ven eso, le dijo Canelo a la reportera, señalando hacia su caballo. Eso es lo que estoy apostando. No estoy apostando en un caballo cojo. Estoy apostando en un corazón que nunca se rinde. Durante las semanas previas a la carrera, mientras el país entero se preparaba para presenciar lo que muchos esperaban, sería una humillación épica, Canelo y Relámpago se prepararon en silencio. Sabían que tenían todo en contra. Sabían que las probabilidades de éxito eran mínimas. Sabían que si fallaban, perderían todo, pero también sabían algo que nadie más entendía, que algunos vínculos trascienden las limitaciones físicas. Y que cuando un hombre y su caballo comparten el mismo sueño, incluso lo imposible puede volverse posible. La mañana de la carrera, Canelo se despertó antes del amanecer. No había dormido bien durante días, pero no era por nervios sobre la competencia. Era por la anticipación de finalmente poder demostrar lo que había sabido en su corazón durante todo un año, aunque Relámpago todavía tenía una carrera más en él. Se dirigió al establo donde encontró a Relámpago ya despierto, como si el caballo también hubiera sentido la importancia del día que se avecinaba. Hoy es el día, amigo, le dijo suavemente mientras comenzaba a prepararlo para el viaje a la Ciudad de México. Todo por lo que hemos trabajado se reduce a esto. Relámpago permaneció perfectamente quieto mientras Canelo lo cepillaba y lo preparaba, pero había una energía en el aire que ambos podían sentir. Era la misma energía que habían compartido antes de cada carrera importante en sus días de gloria. El viaje al Hipódromo de las Américas tomó 4 horas, y cuando llegaron, fueron recibidos por una multitud de reporteros y curiosos que habían venido a ver al caballo cojo, que había capturado la imaginación de todo el país en las cámaras de televisión. Siguieron cada movimiento de Canelo mientras descargaba a Relámpago del remolque y lo llevaba a los establos. El contraste entre él y los otros participantes era evidente inmediatamente, y mientras otros caballos llegaban en remolques de lujo, acompañados por séquitos de entrenadores profesionales y veterinarios, Canelo llegó solo con Relámpago. Otros caballos se movían con la elegancia fluida de atletas en su mejor momento. Relámpago cojeaba visiblemente con cada paso. Señoras y señores, anunció un comentarista deportivo mientras las cámaras mostraban a Relámpago siendo llevado a su establo. Ahí tienen al caballo que ha capturado la atención de todo México. Relámpago, el caballo cojo que su dueño insiste que puede ganar el Gran Premio Nacional. La burla en la voz del comentarista era apenas disimulada y representaba la actitud general hacia la participación de Relámpago en la carrera. En los establos, Canelo se enfocó en preparar a Relámpago para la carrera mientras ignoraba las miradas curiosas y los comentarios susurrados de otros jinetes y entrenadores. ¿Realmente va a correr con ese caballo?, escuchó que alguien murmuró. Es una vergüenza. Alguien debería detener esto antes de que el animal se lastime más, comentó otra voz, pero Canelo había aprendido a bloquear las voces negativas. Se concentró completamente en Relámpago, hablándole suavemente, asegurándose de que el caballo se sintiera cómodo en el ambiente extraño del hipódromo. No les hagas caso, le murmuró al caballo mientras lo preparaba. Ellos no saben lo que nosotros sabemos. 1 hora antes de la carrera, Canelo recibió una visita inesperada. El doctor Ramírez, el veterinario oficial del hipódromo, había venido a examinar a Relámpago. Tengo que estar seguro de que este caballo está apto para competir, explicó el veterinario mientras examinaba la pata lesionada de Relámpago. Ha habido mucha controversia sobre su participación. El examen duró 20 minutos.
durante los cuales el veterinario evaluó cuidadosamente la condición física de Relámpago. Aunque la cojera era evidente, no había señales de dolor agudo o inestabilidad que pudieran poner en peligro al caballo durante la carrera. Técnicamente está apto para competir, declaró finalmente el veterinario. Pero tengo que preguntarle, ¿está seguro de que quiere hacer esto? Este caballo claramente está en desventaja. Doctor, respondió Canelo calmadamente. He estado seguro desde el momento en que tomé esta decisión. Relámpago quiere correr, y yo voy a darle esa oportunidad. El veterinario se encogió de hombros y se marchó, dejando a Canelo y Relámpago solos para sus preparativos finales en 30 minutos antes de la carrera. Canelo se puso sus colores de carrera, una casaca azul y blanca que había usado en todas sus victorias con Relámpago, y comenzó a ensillar a su caballo. ¿Listo, amigo?, le preguntó mientras ajustaba la silla y verificaba todas las correas. Relámpago relinchó suavemente, como había hecho tantas veces antes de las carreras importantes. Era su manera de decir que estaba listo para cualquier cosa cuando llegó. El momento de dirigirse a la pista, Canelo montó a Relámpago y comenzaron el paseo hacia la línea de salida. El hipódromo estaba completamente lleno. Más de 50,000 espectadores habían venido a presenciar la carrera, muchos de ellos específicamente para ver si el caballo cojo realmente intentaría competir mientras se acercaban a la pista. Canelo pudo escuchar los comentarios de la multitud. Ahí está el caballo cojo. No puede ni caminar derecho. Esto va a ser un desastre. Pero entre las voces burlones también había algunas de apoyo. Vamos, Relámpago, demuéstrales de que estás hecho. Creemos en ti. Cuando llegaron a la línea de salida, Canelo pudo ver a los otros 11 caballos que competirían en la carrera. Cada uno era un ejemplar magnífico, representando lo mejor de la cría de caballos mexicana. Sus jinetes eran profesionales experimentados, muchos de ellos con décadas de experiencia en carreras de alto nivel. Y aquí tenemos a los participantes del Gran Premio Nacional, anunció el locutor oficial mientras cada caballo tomaba su posición. Tornero Negro, el favorito de las apuestas. Vinto del Ser, ganador de 5 carreras consecutivas. Estrella de Oro, campeón del año pasado. La lista continuó hasta que llegó al final. Y finalmente tenemos a Relámpago, el caballo que ha capturado la atención de todo México con su historia única. Incluso el locutor oficial parecía incómodo al presentar a Relámpago, como si no estuviera seguro de cómo describirlo sin ser despectivo mientras se preparaban para la salida. Canelo sintió la tensión familiar que siempre precedía a las grandes carreras, pero esta vez era diferente. Esta vez no se trataba solo de ganar una carrera, se trataba de validar una fe que había mantenido durante un año entero, a pesar de todas las evidencias en contra. Señoras y señores, anunció el locutor, el Gran Premio Nacional está a punto de comenzar. La multitud se puso de pie, 50,000 voces creando un rugido ensordecedor que llenó el hipódromo. Los caballos están en la línea de salida. Canelo se inclinó hacia adelante en la silla, sintiendo los músculos de Relámpago tensarse debajo de él. A pesar de su cojera, el caballo estaba claramente listo para correr. 3, 2, 1. Salida. La campana sonó, y los 12 caballos salieron disparados de la línea de salida como una explosión de velocidad y poder. 50,000 personas rugieron al unísono mientras los mejores caballos de México comenzaron la carrera por el premio más grande en la historia del deporte ecuestre mexicano. Durante los primeros 200 metros, Relámpago mantuvo el ritmo con el grupo principal. Su salida había sido limpia, y por un momento su cojera parecía menos evidente cuando estaba en movimiento, pero a medida que la carrera progresó, las limitaciones físicas de Relámpago comenzaron a mostrarse. Uno por uno, los otros caballos comenzaron a adelantarlo, sus pasos largos y fluidos contrastando dolorosamente con el galope ligeramente irregular de Relámpago. Como era de esperarse, comentó el locutor, Relámpago está comenzando a quedarse atrás. Su cojera está claramente afectando su capacidad para mantener el ritmo con estos caballos de calidad mundial. Para los primeros 400 metros, Relámpago había caído al último lugar, exactamente donde todos habían predicho que estaría. La distancia entre él y el líder de la carrera crecía con cada segundo que pasaba en los gradas. Algunos espectadores comenzaron a abuchear, no por crueldad hacia Relámpago, sino por frustración hacia Canelo, por poner al caballo en una situación tan claramente imposible. Esto es ridículo, sáquenlo de la pista. Es cruel hacer que corra con esa lesión. Pero Canelo no podía escuchar los abucheos. Toda su atención estaba enfocada en Relámpago y lo que sentía debajo de él no era un caballo que estaba sufriendo o luchando. Era un caballo que estaba midiendo su energía, encontrando su hichimu, esperando el momento correcto. Tranquilo, amigo, le murmuró a Relámpago mientras pasaban la marca de los 600 metros. Tu momento va a llegar. Como si hubiera escuchado las palabras de Canelo, Relámpago comenzó a cambiar su patrón de carrera. Su galope se volvió más fluido, más eficiente. En lugar de luchar contra su cojera, parecía estar trabajando con ella, encontrando una manera de convertir su limitación
en parte de su estrategia. Esperen un momento, dijo el locutor, su voz cambiando de condescendiente a sorprendida. Relámpago parece estar ganando terreno. Era cierto. Constantment. Relámpago había comenzado a cerrar la distancia entre él y los otros caballos. Su movimiento no era convencional. Había una ligera irregularidad en su paso que era claramente visible, pero era efectivo para los 800 metros. Había pasado a 2 caballos y ya no estaba en último lugar. Increíble, gritó el locutor. Relámpago está en 10º lugar y sigue ganando terreno. La multitud, que había estado parcialmente aburrida, por lo que parecía ser una carrera predecible, de repente se despertó. 50.000 personas se pusieron de pie, viendo algo que nadie había esperado. El caballo cojo realmente estaba compitiendo para los 1000 metros. Relámpago había pasado a 8º lugar, y su ritmo seguía mejorando. Era como si cada metro que corría lo hiciera más fuerte en lugar de más débil. «No puedo creer lo que estoy viendo», gritó el locutor por encima del rugido creciente de la multitud. Relámpago ha pasado a 7º lugar, y no muestra señales de desaceleración. Canelo podía sentir la transformación en Relámpago. El caballo había encontrado algo profundo dentro de sí mismo, una reserva de determinación y poder que había estado esperando exactamente este momento para revelarse. «¡Ahí vas, campeón!», le gritó a Relámpago mientras pasaban la marca de los 1200 metros. «Muéstrales quién eres realmente». Con 500 metros por correr, Relámpago estaba en 5º lugar y ganando terreno rápidamente. Los caballos que habían parecido inalcanzables minutos antes, ahora estaban a su alcance. La multitud había enloquecido completamente. 50.000 voces gritaban el nombre de Relámpago, el caballo que habían venido a burlarse, pero que ahora los tenía completamente hipnotizados. «Relámpago, Relámpago, Relámpago». Con 300 metros restantes, Relámpago pasó a 4º lugar, luego a 3º. Su galope se había vuelto una cosa de belleza. Cada paso calculado perfectamente para maximizar su velocidad, mientras minimizaba el impacto de su lesión. «¡2º lugar!», gritó el locutor, su voz ronca de emoción. «Relámpago está en 2º lugar con 200 metros por correr. Solo quedaba un caballo delante del Tornado Negro, el favorito de las apuestas que había liderado la carrera desde el principio. Con 100 metros restantes, Relámpago y Tornado Negro corrían codo a codo, ninguno dando ventaja al otro. La multitud rugía tan fuerte que el suelo del hipódromo temblaba. Fue entonces que Canelo vio algo en los ojos de Relámpago que reconoció inmediatamente. Era la misma determinación que había visto el día que el caballo se había plantado firmemente para ayudar a rescatar a la niña del pozo, sin importar el costo personal. «Ahora, Relámpago», gritó Canelo. «Ahora o nunca». Con 50 metros restantes, Relámpago encontró una última reserva de velocidad que nadie había sabido que existía. Su cabeza se extendió hacia adelante, su paso se alargó, y en un momento de pura magia pasó a Tornado Negro. «Relámpago toma la delantera», gritó el locutor, su voz quebrada por la emoción. «El caballo cojo está ganando el Gran Premio Nacional». Los últimos 20 metros parecieron desarrollarse en cámara lenta. Relámpago, el caballo que todos habían desechado como imposible, cruzó la línea de meta con una longitud de ventaja sobre Tornado Negro en el hipódromo. Estalló en el rugido más fuerte en su historia. 50.000 personas gritaron, lloraron y celebraron lo que acababan de presenciar en el milagro más grande en la historia del deporte mexicano. «Ganador en Relámpago», anunció el locutor oficial. Aunque su voz era apenas audible sobre el rugido ensordecedor de la multitud, Canelo se deslizó de la silla de Relámpago y abrazó el cuello de su caballo, lágrimas corriendo por su rostro mientras la realidad de lo que habían logrado comenzaba a asentarse. «Lo hiciste, amigo», le susurró al caballo que había arriesgado todo por él. «Sabía que podías hacerlo. Siempre supe que podías hacerlo». Relámpago relinchó suavemente, como si estuviera diciendo: por supuesto que podía. Solo necesitaba que creyeras en mí». En las gradas, 50.000 personas se quedaron de pie aplaudiendo durante 10 minutos completos, muchas con lágrimas en los ojos mientras procesaban lo que habían presenciado. «Señoras y señores», dijo el locutor cuando finalmente pudo hacerse escuchar, «acabamos de presenciar algo que se recordará por generaciones. Relámpago, el caballo cojo que nadie creyó que podía competir, acaba de ganar el Gran Premio Nacional de México». Los resultados oficiales confirmaron lo imposible. Relámpago había establecido un nuevo récord para la distancia. Corría más rápido de lo que había corrido incluso en sus días de gloria antes de la lesión durante la ceremonia de premiación. Mientras Canelo y Relámpago recibían el trofeo y el cheque por 5 millones de pesos, el hipódromo entero se puso de pie en ovación. «¿Cómo se siente haber ganado la carrera más importante de México con un caballo que todos dijeron que no podía correr?», le preguntó un reportero a Canelo durante la entrevista post-carrera. Canelo, con lágrimas aún corriendo por su rostro,
Miró a Relámpago y luego de vuelta a las cámaras. Se siente como justicia, respondió simplemente. Relámpago dejó de creer en sí mismo, así que yo nunca dejé de creer en él. A veces, eso es todo lo que necesitas. A alguien que crea en ti cuando nadie más lo hace. La victoria de Relámpago se convirtió en el momento deportivo más famoso en la historia de México. El video de su remontada imposible se volvió viral. International Land, visto por millones de personas en todo el mundo, más importante que la fama o el dinero. Sin embargo, fue lo que la victoria representó para México. En un país donde la gente trabajadora a menudo se siente desechada y sin valor, Relámpago se había convertido en un símbolo de que los sueños imposibles pueden hacerse realidad, cuando se combinan con determinación inquebrantable y fe absoluta. Un año después de la carrera, mientras Canelo y Relámpago disfrutaban de la jubilación en su rancho, mejorado ahora libre de deudas, y equipado con las mejores instalaciones, reflexionaban sobre el viaje extraordinario que habían compartido. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Date tú esto, le dijo Canelo a Relámpago mientras lo cepillaba una tarde. Todos pensaron que estaba apostando en un caballo cojo, pero yo sabía la verdad. Estaba apostando en un campeón que simplemente necesitaba la oportunidad de demostrar que los milagros son posibles. Relámpago relinchó suavemente, como siempre había hecho cuando Canelo le hablaba. Y en ese sonido, ambos encontraron la confirmación de algo que habían sabido desde el principio, aunque, cuando se trata de perseguir sueños imposibles, a veces lo único que se necesita es la fe absoluta en que vale la pena intentarlo. Su historia se contaría durante generaciones como prueba de que en un mundo que a menudo desecha a los heridos y a los diferentes, los milagros más grandes a menudo vienen de los lugares más inesperados, y que el amor verdadero entre un hombre y su caballo puede superar cualquier obstáculo, sin importar cuán imposible parezca. En el silencio de la tarde mexicana, mientras Relámpago pastaba contento en su hogar para siempre, Canelo supo que había participado en algo mucho más grande que una simple carrera de caballos. Había sido parte de un recordatorio para el mundo de que nunca se debe subestimar el poder de creer en algo, incluso cuando todo parece imposible. Y esa, decidió, había sido la apuesta más segura que había hecho en toda su vida. El fin.